Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Oscar Cárdenas y el día de hoy, dentro de las conferencias de ISO 9001, vamos a ver el plan de mantenimiento. El plan de mantenimiento que involucra dentro de los requisitos de la norma ISO 9001 es uno de los documentos muy importantes y críticos para poder establecer precisamente implementar el sistema de gestión bajo la norma ISO 9001. Muy bien, vamos a explicar en qué consiste y sin más preámbulos, empezamos. Muy bien, como se indicó dentro del ciclo de calidad, se tiene que desarrollar las actividades relacionadas al planeamiento, la ejecución, la verificación y la actuación. Es decir, que nosotros tenemos que tener claro que dentro de la organización y nuestra área, que en este caso va a ser mantenimiento, tenemos que hacer actividades propias del planeamiento de mantenimiento, es decir, en cómo vamos a desarrollar ese plan. Pero una vez ejecutado el plan, pues tenemos que hacer una ejecución de la misma y una verificación si se están logrando los objetivos, ¿correcto? Eso vamos a ver el día de hoy, cómo vamos a elaborar un plan, en qué consiste un plan de mantenimiento, para qué sirve, cuál es su objetivo y un ejemplo de su ejecución y su análisis. Muy bien. El plan de mantenimiento es el conjunto de tareas preventivas, programadas, a un conjunto de equipos, maquinaria, unidades móviles o infraestructura para asegurar, ¿qué cosa? Tres grandes propósitos tiene el plan de mantenimiento: la disponibilidad, la fiabilidad y costos involucrados dentro de la vida útil de los equipos. Es decir, un plan de mantenimiento no es un plan correctivo. No existe un plan correctivo. Un plan de mantenimiento no tiene nada que ver con que qué día vamos a arreglar algo que se malogra. No, al contrario, un plan de mantenimiento tiene que ver con actividades definidas previamente bajo una fuente de información que ya vamos a ver en su momento, en una fecha determinada por una persona o especialista idóneo para esa actividad. Y para ello vamos a explicar precisamente que un plan de mantenimiento tiene estos elementos. Hay que ubicar, tener claramente ubicado qué cosa, los equipos o maquinaria o unidades móviles o infraestructura, las actividades propias que se tienen que realizar del mantenimiento de esos equipos, el tipo de mantenimiento y el especialista, es decir, se va a hacer un mantenimiento de índole mecánico, índole eléctrico o soldadura, etcétera, ¿no? Y la frecuencia. Precisamente, muchos planes de mantenimiento finalmente en su ejecución fallan porque no consideran adecuadamente la frecuencia. Y ya vamos a ver los detalles al respecto. Y es lo que queremos explicar precisamente. Tenemos que tener muy en claro que los equipos también se relacionan precisamente a la maquinaria, unidades móviles o infraestructura. Y cuando decimos unidades móviles, pues estamos hablando, por ejemplo, ¿no? Montacargas, camiones, puede ser incluso motocicletas, dependiendo, ¿no? De los activos de transporte o carga que tenga la organización. Pero también tiene que ver con el mantenimiento de la infraestructura. Y esto hago una especial acotación porque en muchos planes de mantenimiento no se involucra al área, a la infraestructura. Lo dejan incluso para el área de administración. Y en realidad el encargado de mantenimiento tiene que ser la persona que conozca no solamente de el mantenimiento de motores o, por ejemplo, de bombas hidráulicas o centrífugas, ¿no? Cualquier equipo o maquinaria
convencional o no convencional incluso, sino también tiene que tener en cuenta que tiene que mantener todas las unidades de explotación de la organización. Y es por ello importante, y recalco una vez más, que es el mantenimiento de los equipos, maquinarias, unidades móviles o infraestructura, ¿correcto? Porque de lo contrario va a haber problemas, por ejemplo, paradas de producción o paradas de máquina que generan un atraso en la producción, ¿correcto? Esto es un aspecto fundamental que debe tenerse en cuenta dentro de los planes de mantenimiento, ¿correcto? Muy bien, vamos a explicar entonces cuál es el objetivo del mantenimiento. Pues precisamente aumentar al máximo la vida útil de los distintos activos de explotación de la organización o de una empresa. Y acá precisamente es que tenemos que tener muy en cuenta que el objetivo de esta área es salvaguardar nuestros activos de explotación. Por ejemplo, estamos hablando, si estamos en una empresa despulpadora, ¿no? Una empresa que hace pulpa de fruta, pues la maquinaria o equipos que tengan que ver con el desfrutado, ¿no? O el despulpado de las frutas. Así como también las áreas de almacenamiento, ¿no? Tienen también sus propios equipos, por ejemplo, las fajas de transportación, ¿no? Las fajas de transportación también requieren su mantenimiento. Entonces, de eso se trata el objetivo del mantenimiento, de incrementar al máximo la vida útil de los equipos. Lógicamente, en condiciones, como se indicó anteriormente, de que los equipos estén disponibles, que tengan fiabilidad y sus costos controlados, ¿correcto? Cuando hablamos de disponibilidad, que los equipos estén pues en las fechas programadas para su producción, que sean fiables, es decir, que van a trabajar eficientemente y que los costos, ¿no? Los costos de mantenimiento no van a exceder precisamente las condiciones de rentabilidad mínima exigidas de nuestros procesos. Esto son muy importantes al momento de que nosotros podamos precisamente mantener los equipos o finalmente renovarlos, ¿correcto? Muy bien. Entonces, vamos a hablar en qué consiste precisamente la ubicación. ¿Por qué es importante la ubicación? Pues porque se define cuáles son las áreas de trabajo y de esa manera listar según las áreas de trabajo, ¿no? Listarlas de una manera secuenciada o correlativa, es decir, que siguen un flujo de trabajo, estas áreas. Y la fuente o donde encontramos precisamente las áreas de trabajo donde se encuentran los equipos, pues en la propia planta, en la propia distribución de planta. Y este es un trabajo propio del encargado de mantenimiento. Por ejemplo, el área de calderas, el área de casa de fuerza, el área de desfrutado, por ejemplo, ¿no? El área de esterilizado, ¿no? Para la industria de aceite de palma, ¿no? El área de extracción, el área de pozos de tierra u otras áreas, ¿no? Que podamos mencionar, por ejemplo, pintura, el área de mecanizado, soldadura, ensamble. Cada una de estas áreas es importante identificarlas porque según su propósito o función de estas áreas de trabajo, van a tener asignadas, ¿qué cosa? Equipos o maquinaria o unidades móviles, ¿correcto? E infraestructura, según sus áreas. Y según esas áreas, pues ya se establecerá, pues precisamente las actividades de trabajo. Entonces, es importante tener claro las áreas de trabajo, ¿correcto? Los equipos, como segundo elemento del plan de mantenimiento, pues es importante definir qué tipo de equipo, maquinaria, unidad móvil o instrumento incluso, ¿no? De explotación se va a tener en cada área. Por ejemplo, tenemos las bombas, ¿no? Bombas
centrífugas, bombas eléctricas, dependiendo de el área y la necesidad de uso. Tenemos los motores, turbinas, y acá hablamos de las unidades de transporte, por ejemplo, montacarga, ¿no? Lo que llaman normalmente el pato, y otros tipos de unidades de transporte. Entonces hay que listar, ¿no? De manera secuenciada o correlativa nuevamente en cada área estos equipos. Hay que listarlos. Es decir, hacer un inventario, tener un inventario de las mismas para que de esa manera se tenga claro cuál es la lista total de equipos a trabajar. ¿De qué manera es que ese dato nos ayuda? Pues fundamentalmente nos va a decir cuántas unidades de trabajo finalmente vamos a tener. Supongamos que solamente tengamos un motor eléctrico, una turbina, un montacarga, una bomba centrífuga, en este caso son 4. Ya, estamos hablando de 1, 2, 3, más 4, 7 unidades de trabajo, en otras palabras. Tenemos 7 activos que hay que mantener constantemente, que esté útil en el momento que se requiera, por eso se dice que sea fiable, ¿no? Que esté constantemente en buen uso, ¿no? Que esté disponible, ¿correcto? Y de esa manera, pues, nosotros podamos programar adecuadamente su explotación o su uso. Entonces, como indicamos, ¿dónde se encuentra esta lista? Pues es la fuente propia en planta, es decir, si el área de contabilidad no tiene un inventario de estos activos, nosotros como encargados del área de mantenimiento tendremos que hacer este inventario, este levantamiento de información para que de esa forma podamos nosotros hacer la programación de los trabajos, ¿correcto? Muy bien. Entonces, dicho eso, ahora, ¿a qué se refieren las actividades? Pues las tareas propias que indica ya sea el proveedor o el manual de instrucciones y mantenimiento del equipo, o incluso, si ya tenemos un procedimiento, el procedimiento de mantenimiento. En el procedimiento de mantenimiento o manual de mantenimiento de la planta, tiene que ser indicado cómo se debe hacer el mantenimiento de cada equipo, ¿correcto? Y ahí indicará pues distintas actividades, ¿correcto? Para que de esa manera nosotros ingresemos y tengamos claro por cada equipo cuáles son esas actividades. Por ejemplo, acá, cambio de sello de bomba centrífuga, acá cambio de rodaje, ¿no? Acá tenemos el control, ¿no? O testeo de los equipos eléctricos. Acá tenemos el barnizado, por ejemplo, de motor eléctrico, ¿no? Que, bueno, el barnizado no se hace mensual, se hace según cierto periodo, pero por lo menos es anual, o dependiendo ya de la obsolescencia o antigüedad del motor. Entonces, esto es muy importante tenerlo presente. ¿Dónde vamos a encontrar las actividades de mantenimiento? Pues o lo obtendremos por propia descripción de los proveedores o en el manual de instrucciones y mantenimiento del equipo, es decir, todo activo que compremos, todo equipo, maquinaria o instrumento incluso tiene un manual. Y en el manual se indica las actividades de mantenimiento, que es muy importante tenerlos claros. Así que, señores empresarios o encargados de mantenimiento o gerentes generales y todos los interesados, tengamos claro que al momento de adquirir un equipo, una maquinaria, un instrumento de explotación, una unidad de transporte o una unidad móvil, ¿correcto? En especial el área de compras de una organización, que al momento de adquirir estos activos, pues se tenga presente el manual, ¿no? De instrucciones y mantenimiento. Es fundamental tenerlo, porque de lo contrario, no se facilita
el mantenimiento de la misma. Es más, al momento de su adquisición, pues tener una capacitación sobre las mismas, no solamente de cómo opera, sino también de cómo se hace el mantenimiento. Y no solo el mantenimiento, incluso vamos a ir más allá, cómo se hace su adecuada limpieza y protección. Entonces, acá el manual es un elemento importante, fundamental, para que podamos asegurar la vida útil de estos activos, ¿correcto? Entonces, el área de compras, ponerse mosca al respecto, cada vez que adquiera pues un activo de esa índole, tener precisamente estos manuales y hacérselos llegar una copia en todo caso, ¿no? Al área de mantenimiento, porque ocurre, y lamentablemente eso sucede porque no hay una debida práctica o buenas prácticas en todas las organizaciones, que el área de mantenimiento, como no hace la compra directamente, no recibe estos documentos técnicos propios de estos activos e incluso hace el mantenimiento según una experiencia propia de estos equipos. Pero es importante tener de buena fuente y de primera fuente, ¿no? Digamos, autocapacitarse y hacer las preguntas adecuadas al proveedor correcto de estos activos. Así que, señores, ¿qué documento fundamental es para definir las actividades de mantenimiento? Pues precisamente los manuales de estos activos. Ya con el tiempo irá indicando la propia experiencia, ya si hay algunas actividades adicionales que se tengan que hacer, que normalmente ya salen propio de la experiencia del uso, ¿correcto? Así que una vez más recalco, el manual es fundamental para poder definir las actividades de mantenimiento. Por otro lado, ¿qué tipos de mantenimiento se realizan? Bueno, tenemos el mecánico, el eléctrico, incluso las partes de unión o soldado, ¿no? Y tienen que ser realizadas por especialistas que pueden ser personal propio de la organización o externa de la organización. Y esto es fundamental también expresarlo en el plan. Ya vamos a ver un ejemplo para que nos podamos entender mucho mejor, pero sin embargo hay que recalcar esto, ¿no? De que los tipos de mantenimiento, por ejemplo, mecánicos, están relacionados precisamente a la integridad de las piezas físicas, ¿no? A la integridad de que puedan estar girando, rotando, moviéndose, etcétera, las piezas de los equipos, ¿no? Entonces, son todas las piezas físicas, ¿no? Que tienen que ver con el movimiento de los activos. En este caso, por ejemplo, como indicamos, equipos eléctricos, equipos mecánicos, equipos de corte, etcétera, ¿no? O unidades móviles y otros. Y el mantenimiento eléctrico, lógicamente el mantenimiento mecánico está orientado a que la persona idónea que lo tiene que hacer es pues un técnico mecánico por lo menos, ¿no? Que tiene los conocimientos básicos para ello. En cambio, el mantenimiento eléctrico ya tiene que ver pues con las partes o conexiones eléctricas, ¿no? Para que pueda precisamente asegurar el accionamiento y evitar incluso cualquier tipo de accidente en caso haya un problema de lo que se denomina fuga, ¿no? Es decir, hay, digamos, una mala conexión que hace que está haciendo tierra con el equipo y no está haciendo tierra adecuadamente. Es decir, hay una fuga de corriente, ya sea estática o dinámica. Entonces, en este aspecto tienen que tener mucho cuidado los especialistas eléctricos para que puedan hacer adecuadamente su trabajo, ¿correcto? Y bueno, en las zonas donde demanda uniones, ¿no? De las piezas, pues que esas partes estén debidamente sujetadas o unidas, ¿no? Ahí demanda ya a los especialistas de soldado, ¿correcto? Entonces, el otro elemento del plan de mantenimiento es la frecuencia. La frecuencia
es también otro elemento importante del plan de mantenimiento, es decir, cada cuánto tiempo o cuál es el intervalo de tiempo para realizar el mantenimiento, las actividades de mantenimiento en un equipo determinado, ¿correcto? Entonces pueden ser diarios, dependiendo, pocas veces son diarias, pueden ser semanales, menos frecuente, más frecuentes son las mensuales o semestrales o anuales. Pueden ser también cada 3 meses, dependiendo lo que indique, en ese caso, el proveedor o el manual o la propia experiencia que está precisamente evidenciada en nuestros procedimientos de trabajo, de mantenimiento. Pero también es muy importante el aspecto de la duración del mantenimiento, es decir, cuánto va a durar esta actividad aproximadamente. Y ya vamos a ver por qué es importante indicar la duración de la actividad de mantenimiento. Y estas actividades, como te digo, y esos tiempos o estas frecuencias están en el propio manual de instrucciones de mantenimiento o el procedimiento de trabajo de mantenimiento o lo que llaman protocolos de mantenimiento. Está debidamente fundamentada. Acá no vamos a ver cómo son, ¿no?, los protocolos o procedimiento de mantenimiento, pero sí vamos a recalcar que debe estar expresado en esos documentos, porque finalmente nosotros vamos a recopilar esos periodos y tiempos para que podamos armar precisamente el plan. ¿Por qué es importante la duración del mantenimiento? ¿Por qué es importante tener claro que tiene que tener un tiempo de duración? Es decir, cuánto va a involucrar hacer una actividad, ya sea, por ejemplo, de cambio de sello, o una actividad de cambio de rodaje, u otra actividad, ¿no? Porque de esa manera nos va a permitir programar adecuadamente a nuestro personal del área de mantenimiento, ya que va a marcar el tiempo de manera semanal, cuánto recurso del área de mantenimiento, cuántas horas de mantenimiento vamos a demandar, ¿correcto? Vamos a necesitar, y de esa manera, pues, no nos quedemos cortos para poder precisamente cumplir todas las tareas programadas. Y vamos a ver un ejemplo al respecto, ¿no? Como se indicó, también tenemos clase de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo. El preventivo es lo que estamos viendo en este momento, ¿no? Planificar con anticipación las actividades de mantenimiento para que haciendo precisamente con antelación, programando estas actividades, nosotros podamos realizar el mantenimiento en su momento y evitar que el equipo se malogre. Ese es el propósito de un mantenimiento preventivo, evitar que el equipo se malogre y inesperadamente pare la producción o el equipo. Es decir, evitar que nos atrase la producción, ¿correcto? ¿A qué se refiere ahora el mantenimiento predictivo? Pues el mantenimiento predictivo tiene que ver con predecir en un momento determinado que el equipo o la pieza, en todo caso, puede fallar. Es decir, o va a requerir ya su mantenimiento preventivo. Entonces, empiezan a hacer afinamientos, predicciones acerca de en cuánto tiempo una pieza o un equipo va a requerir ya su parada obligatoria y que va a demandar precisamente realizar ese mantenimiento preventivo. El predictivo es una medición de las horas de trabajo que tiene que ver en cada equipo para que indique que ya está por fallar. Y de esa manera, con esos tiempos, ya tienen mucho más claro hacer su mantenimiento preventivo. ¿Ok? El mantenimiento predictivo es un mantenimiento mucho más costoso porque demanda equipos de mayor precisión, que incluso se utilizan dispositivos de medición constante como PLCs, ¿correcto? Y de esa manera
pues estar controlando, digamos, ciertas variables como desgaste, variación de frecuencia, que empiezan a indicar la falla precisamente de las piezas o los equipos. En cambio, el mantenimiento correctivo tiene que ver básicamente con corregir. Espera a que se malogre una unidad, ¿no? Es decir, no está haciendo una actividad previa, está haciendo más bien una actividad posterior al agotamiento o a que se haya malogrado en todo caso, ¿no? O parado el equipo, ¿correcto? Para que de esa manera ya el área de mantenimiento pueda hacer su trabajo, ¿correcto? Entonces, estamos involucrando de esta manera precisamente, ¿no? Al área de mantenimiento en estos tres tipos de trabajo, ¿no? Mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo. Y como indicamos, el predictivo tiene que ver precisamente con predecir, sin necesidad que se malogre, pues la fatiga o deterioro de un equipo, ¿correcto? Vamos a ver como ejemplo, ¿no? En una empresa, en una organización, vemos acá, por ejemplo, el área de mantenimiento es parte de el soporte de una organización, ¿no? No es un proceso de valor en sí, pero sí soporta para que los procesos de producción no paralicen o no paren inesperadamente, ¿correcto? Vamos a ver un ejemplo precisamente relacionado al plan de mantenimiento. Acá tenemos, por ejemplo, las áreas de trabajo, ¿no? Al área de calderas, el tipo de mantenimiento mecánico o eléctrico, ¿correcto? Mecánico o eléctrico, y se indica si el especialista va a ser interno o externo. En este caso va a ser interno, ¿no? Y finalmente el equipo propiamente dicho, en este caso la bomba número 1. ¿Y qué actividades se realizan, no? ¿Qué actividades? Acá dice, ¿no? Cambio de impulsores, cambio de rodaje, cambio de sello mecánico, cambio de acoples y un sinnúmero de actividades para este equipo. Acá se pone la frecuencia. Precisamente se indica la frecuencia para establecer durante el año, en otras palabras, cada cuánto tiempo se va a realizar la actividad, ¿correcto? Y acá se pone la duración de esa actividad. Tengamos presente que esta duración es un tiempo aproximado, ¿correcto? Ahorita vamos a ver la relevancia de ello. Y acá se pone precisamente, ¿no? Acá se indica en qué semana del mes se realiza dicha actividad. Y acá estamos indicando que si no se, acá, por ejemplo, ¿no? Se pone que en la primera semana de mayo del año correspondiente, ¿no? Se va a realizar estas actividades, ¿correcto? En la caldera. Estas actividades por personal propio, que es mecánico, por supuesto, va a realizar estas actividades, ¿correcto? Aproximadamente va a durar 2 horas cada actividad y lo va a hacer una vez al año. Si acá no indica nada es porque no está programado hacerlo en esa fecha o en esa semana, ¿correcto? Entonces, acá indicamos en la siguiente actividad, ¿no? En la misma bomba, cada 3 meses que se va a realizar, por ejemplo, cambio de acoples de caucho. Se va a realizar en la primera semana de febrero. Y así sucesivamente se pone la programación según lo que indica, pues, las fuentes principales, ¿no? Fuentes primarias de el mantenimiento de estos equipos. Entonces tenemos, por ejemplo, ¿no? En el área de caldera también el sinfín de la caldera, ¿no? Tiene un sinfín
y así sucesivamente. Tenemos distintas áreas, ¿no? Caldera 2, ¿correcto? El área de clarificación, que tiene tanques, ¿no? Tanques de lodo. Estos tanques de lodo demandan estas actividades, ¿correcto? Entonces, acá indica que cada 6 meses se va a realizar el mantenimiento preventivo. Una en marzo, en la última semana de marzo, y la siguiente en septiembre, ¿correcto? Y así sucesivamente. Incluso indica el tiempo de duración de esa revisión, ¿correcto? 2 horas aproximadamente. Este es un aproximado, no se preocupen. Pero ¿por qué es importante tener el tiempo de duración de la actividad de mantenimiento? Como indicamos, es importante porque nosotros debemos saber programar nuestros recursos de personal en el área de mantenimiento. Fíjense que en la última fila he puesto las horas de trabajo que demanda el área de mantenimiento. Hay 64 horas hombre requeridas para hacer el trabajo de ese tipo de actividades, ¿no? Entonces, pero tenemos que tenerlo claro por el tema eléctrico y por el tema mecánico, ¿correcto? Pero son 64 horas de trabajo. Normalmente se tienen 48 horas de trabajo normal. Entonces, aparentemente, nosotros vamos a requerir tener más, ¿no? Nos va a demandar más horas de las normales. Y fíjense, la siguiente semana, 44 horas. La siguiente semana, 36 horas. La siguiente, 20, 42 y así sucesivamente. Incluso hay semanas, en el caso de marzo, que dicen 98 horas en la segunda semana de marzo. Entonces, por eso es importante tener ese tiempo. Y ese tiempo, normalmente no nos va a indicar eso el manual, ya nos va a decir la propia experiencia, pero es fundamental tener ese tiempo y ese es uno de los motivos por los cuales los planes de mantenimiento no se cumplen, porque no tienen un tiempo aproximado de cada actividad. No lo miden o finalmente no lo reportan. Y ahí deriva precisamente la clave del éxito del plan de mantenimiento, tener estos tiempos, para que no ocurran los problemas de que, mira, en una semana, fíjense, en la semana 1 hay 64 horas de trabajo requeridos y normalmente tenemos 48. En la siguiente tenemos 44. Ya, contamos con 48, ya está cubierta. Pero en la siguiente, como que se está sobrando, ¿no? Entonces nosotros probablemente podamos estas 64 distribuirlas en las siguientes semanas, ¿no? Podamos distribuirlas en las siguientes semanas. Y es por eso que es importante los tiempos de las actividades. Incluso, por ejemplo, acá vemos, ¿no? 106 horas de trabajo demandadas en la segunda semana de agosto. Entonces, como les indiqué, hay que saber programar el trabajo, pero tener claro cuánto va a tomar las actividades de cada equipo, la actividad de mantenimiento. Y esto nos lo va a decir precisamente cuando se realicen las actividades o la propia experiencia ya del líder de mantenimiento. Pero vamos a ver, por ejemplo, acá en una segunda hoja que dice análisis de programa semanal de mantenimiento. Esta es la programación de todas las actividades de mantenimiento, ¿no? De esa semana, ¿no? De la primera semana de enero, por ejemplo. Se estableció que va a durar ese tiempo programado, ¿no? Todas estas actividades, ¿correcto? Estas son las actividades programadas en el equipo determinado de un área, ¿no? Según el plan que hemos visto. Y acá indica precisamente cuántas horas está programada. Acá indica las horas utilizadas por cada encargado del trabajo, sea mecánico o eléctrico o soldador. Entonces, acá indica que se realizaron determinadas horas, se requirieron 90 horas, por ejemplo, indica, y se utilizaron 99. Se han excedido, ¿correcto? Entonces,
Pero bueno, hay X motivos por los cuales se pudieron haberse excedido en determinadas actividades, ¿no? Pero aparte dice, han hecho actividades no programadas, ¿no? Reparación parte cónica y antidesgaste del equipo esterilizador número 3, producto de que se ha malogrado. Es decir, esta es una actividad correctiva, incluso, ¿no? Mejorar estructura de plataforma y base en el ventilador de ceniza de la caldera número 2, 18 horas. Entonces acá tienen total 20 horas no programadas producto de acciones correctivas. Entonces, tiene su indicador, la meta es que se cumple el 80% de lo programado semanalmente, acá dice su meta, mínimo 75, y bueno, evidencia que ha hecho todo lo programado. Sin embargo, también tiene un indicador que dice que no debe pasar de 10 horas o máximo 12 las horas no programadas y han realizado 20 horas no programadas. Fíjense, ¿no? Entonces, los indicadores también son fundamentales en la medición semanal para que de esa manera nosotros podamos corregir la siguiente semana y preguntarnos a qué se deben estas variaciones. ¿Correcto? ¿A qué se deben? Y esas variaciones poderlas responder y evaluar precisamente la eficiencia, ¿no? De este plan de mantenimiento. ¿Es adecuado haberlo puesto trimestral? ¿Lo que nos dice el manual es correcto o lo que nos dice nuestro procedimiento o la experiencia es correcto, está funcionando, ¿no? Para que de esa manera nosotros podamos ordenar adecuadamente la programación de las actividades de mantenimiento y con ello evitar las paradas no programadas. Acá vemos que ha habido 20 horas de paradas no programadas, 20 horas en una semana. Se estableció como meta 10, máximo 12, ya nos hemos pasado 8 horas. Esas 8 horas, la pregunta es, ¿afectó la producción? De hecho que sí. Y es por eso que es importante tener claro estos indicadores y tener los tiempos de mantenimiento, porque si nosotros no contamos con estos tiempos de la duración de las actividades de mantenimiento, entonces estamos programando de una manera desordenada, a ciegas, y corremos el riesgo de que por no haber cubierto todas las actividades en las fechas adecuadas, vamos a tener estas paradas no programadas, estas actividades de mantenimiento no programadas, es decir, actividades correctivas. Y la idea es tener menos actividades correctivas o que tus actividades correctivas bajen en el tiempo para asegurar que tu plan de mantenimiento, es decir, este plan, sí es adecuado. Porque si vemos que nuestras actividades de mantenimiento correctivo suben en el tiempo, entonces nuestro plan de mantenimiento preventivo no está siendo eficaz, no está ayudando adecuadamente. Entonces, para tener claramente, determinar la eficacia de nuestro plan de mantenimiento, a medida que vamos cumpliendo, ¿no? Nuestro plan de mantenimiento finalmente semanal, porque hay que ordenarlo de manera semanal, a medida que vamos cumpliendo, acá dice, sí hemos cumplido 100%, pero las actividades correctivas cada vez están aumentando. No tiene mucho sentido, ¿no? Sin embargo, si nosotros estamos cumpliendo eficientemente nuestro plan de mantenimiento, 100% de las actividades programadas, y nuestras actividades de mantenimiento correctivo, en este caso, estas, están disminuyendo en el tiempo, o por lo menos se reducen las horas, bueno, está funcionando, es eficaz, o está en el camino de ser eficaz. Es decir, estamos haciendo las actividades preventivas adecuadas. De lo contrario, vamos a tener paradas no programadas y por tanto, nuestra producción y cumplimiento con nuestros clientes se van a atrasar. Esta es la clave que quería transmitirles y que es importante tenerlo muy en claro de cómo saber cuál es la eficacia de nuestro plan de mantenimiento. No solamente es un aspecto de costos, hay que también tener muy claro nuestros costos. Si vemos que
en el tiempo el costo de mantenimiento de un equipo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Acá tenemos la bomba, ¿no? Un ratito. La bomba 1, por ejemplo, ¿no? Es un equipo del área de calderas. Está aumentando sus costos de mantenimiento en el tiempo comparado, por supuesto. Entonces hay que analizar si es tiempo de cambiarlo o no. ¿Correcto? Hay que hacer esa evaluación. Y eso le compete al área de mantenimiento, en este caso al líder de mantenimiento. Por ejemplo, acá tenemos sistema de agua, ¿no? El sistema de agua se mantiene en estos periodos, ¿no? Acá dice sistema de agua. Vamos a ver. Sistema de agua. De la caldera 1 y caldera 2. Vamos a hacer caldera 1. Tiene estas actividades programadas, ¿correcto? En el tiempo. Entonces, es evaluar estas actividades. ¿Se han incrementado en el tiempo? ¿Está aumentando su mantenimiento? Hay que saber responder cuánto nos está costando el mantenimiento de esto. Y si en términos comparativos está aumentando, será ya momento de cambiar este sistema de agua. Para eso, precisamente, se hacen los programas de mantenimiento, ¿no? Los planes de mantenimiento, para evidenciar que tiene orden y lógica su uso, ¿correcto? Entonces, de esta manera nosotros estamos evaluando, verificando que estamos haciendo las cosas correctas y que vamos a tener costos manejados y que los equipos van a trabajar cuando se requiere, para que de esa manera nosotros podamos comprometer precisamente los pedidos, ¿no? Los pedidos que nos hagan nuestros proveedores, en este caso, este es el caso de una empresa de aceite de palma, si no me equivoco. Entonces requieren estos equipos, pero que en el tiempo, ¿no? Ellos están programando y en el tiempo están ejecutando y están analizando finalmente qué tan eficaces son. En el aspecto de cumplimiento del plan han hecho 100%, pero paradas no programadas ya se fue del límite. Entonces, la siguiente semana la idea es que eso no vuelva a suceder. ¿Cómo evaluamos? Preguntándonos a qué se debe este deterioro, a qué se debe este otro deterioro, ¿correcto? Eso es importante responderlo en su debido momento para que nos sirva de prevención en la siguiente semana y no esperar a fin de mes. Por eso es que esta evaluación, este análisis de programa semanal de mantenimiento es semanal. Debe ser semanal. Imagínense que lo hagan mensual. Han perdido 4 o 5 semanas, por lo menos 4, de haber hecho un cambio y haber ahorrado dinero para poder evitar paradas innecesarias. Es así de concreto. Por eso se hace el análisis semanal. Podemos tener nuestro programa anual, que acá lo dice, pero lo derivamos finalmente a un programa semanal. Este es un hecho concreto, fáctico, ¿no? Y con indicadores que está estableciendo qué tan eficaz ha sido nuestro plan previamente desarrollado. Nos está indicando que no ha sido tan eficaz lo que hemos hecho anteriormente. Entonces tenemos que trabajar en eso. Por eso son importantes los indicadores. ¿Correcto? Muy bien, me gustaría saber si alguno de los participantes tiene alguna pregunta. Sería muy bueno poder intercambiar incluso impresiones, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta, señores? Muy bien, entonces, eso es lo que quería transmitirles el día de hoy acerca del plan de mantenimiento. Ya les he mostrado un ejemplo, incluso cómo evaluar y que es importante hacerlo semanalmente para evitar pensar hacer los cambios a fin de mes cuando pudimos haberlo hecho en la segunda o tercera semana del mes.
¿correcto? Así que es importante hacer este análisis y sus indicadores respectivos. Por lo menos el porcentaje de lo programado y las horas no programadas de mantenimiento. Hay que reducir esas horas no programadas de mantenimiento. Es decir, estás haciendo cosas que no estaban previamente definidas. Y esto en el tiempo debe ir reduciéndose para indicar la eficacia de un plan de mantenimiento. ¿Correcto? Entonces, señores, tener importante esto, ¿no? Estos aspectos, ¿no? Identificar las áreas, los equipos, agruparlos por procesos, definir las actividades y los especialistas y los tiempos para que la ejecución del plan, ¿no? se analice y se evalúe mediante las paradas no programadas. ¿Correcto? Haciendo énfasis en eso, ¿no? La eficacia de un plan de mantenimiento se revierte no solamente en un indicador, sino también en las paradas no programadas. Porque mientras producción siga produciendo, aseguramos que la empresa pues pueda cumplir con los pedidos previamente solicitados y mantener la satisfacción de nuestros clientes, ¿no? Pero si nosotros no estamos teniendo en cuenta cuánto tiempo va a durar una actividad de mantenimiento, por tanto, no vamos a ver cuántas horas de trabajo vamos a requerir cada semana, entonces estamos programando, como dicen, de una manera a la suerte, ¿no? Y eso no se puede permitir hoy en día teniendo los recursos y sobre todo el conocimiento que está a la mano en Internet para poder prevenir precisamente paradas no programadas. Muy bien, eso es todo por el día de hoy. Quería compartir cuál es la importancia de un plan de mantenimiento y cómo realizarlo y de dónde podemos obtener la información para que de esa manera nosotros podamos ser más eficientes. Ok, muy amable por su presencia y cualquier consulta o duda, pues pueden enviarlo a mi correo y a mi número de WhatsApp. Gustoso yo podré atenderlos y resolver sus dudas o inquietudes. Muy bien, muchas gracias y nos veremos el próximo lunes. Hasta luego. Agradecer una vez más también a la Cámara Peruana de Comercio Exterior. Muchas gracias. Nos vemos.